Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Capítulo 35. La poción de la verdad. Harry cayó de bruces, y el olor del césped le penetró por la nariz. Había cerrado los ojos mientras el traslador lo transportaba, y seguía sin abrirlos. No se movió. Parecía que le hubieran cortado el aire. La cabeza le daba vueltas sin parar, y se sentía como si el suelo en que yacía fuera la cubierta de un barco. Para sujetarse, se aferró con más fuerza a las dos cosas que estaba agarrando: la fría y bruñida asa de la copa de los tres magos y el cuerpo de Cedric. Tenía la impresión de que si los soltaba, se hundiría en las tinieblas que envolvían su cerebro. El horror sufrido y el agotamiento lo mantenían pegado al suelo, respirando el olor del césped, aguardando a que alguien hiciera algo, a que algo sucediera. Notaba un dolor vago e incesante en la cicatriz de la frente. El estrépito lo ensordeció y lo dejó más confundido. Había voces por todas partes, pisadas, gritos. Permaneció donde estaba, con el rostro contraído, como si fuera una pesadilla que pasaría. Un par de manos lo agarraron con fuerza y lo volvieron boca arriba. ¡Harry! ¡Harry! Abrió los ojos. Miraba al cielo estrellado, y Albus Dumbledore se encontraba a su lado, agachado. Lo rodeaban las sombras oscuras de una densa multitud de personas que se empujaban en el intento de acercarse más. Harry notó que el suelo, bajo su cabeza, retumbaba con los pasos. Había regresado al borde del laberinto. Podía ver las gradas que se elevaban por encima de él, las formas de la gente que se movía por ellas y las estrellas en lo alto. Harry soltó la copa, pero agarró a Cedric aún con más fuerza. Levantó la mano que le quedaba libre y cogió la muñeca de Dumbledore, cuyo rostro se desenfocaba por momentos. —¡Ha retornado! —susurró Harry. —¡Ha retornado! Voldemort. —¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? El rostro de Cornelius Fudge apareció sobre Harry vuelto del revés. Parecía blanco y consternado. —¡Dios mío! ¡Diggory! —exclamó. —¡Está muerto Dumbledore! Aquellas palabras se reprodujeron, y las sombras que lo rodeaban se las repetían a los de atrás, y luego otros la gritaron, las chillaron en la noche. —¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Cedric Diggory está muerto! —¡Suéltalo, Harry! —oyó que le decía la voz de Fudge, y notó dedos que intentaban separarlo del cuerpo sin vida de Cedric, pero Harry no lo soltó. Entonces se acercó el rostro de Dumbledore, que seguía borroso. —Ya no puedes hacer nada por él, Harry. Todo acabó. Suéltalo. —Quería que lo trajera —musitó Harry. Le parecía importante explicarlo. Quería que lo trajera con sus padres. —De acuerdo, Harry. Ahora suéltalo. Dumbledore se inclinó, y con extraordinaria fuerza para tratarse de un hombre tan viejo y delgado, levantó a Harry del suelo y lo puso en pie. Harry se tambaleó. Le iba a estallar la cabeza. La pierna herida no soportaría más tiempo el peso de su cuerpo. Alrededor de ellos, la multitud daba empujones, intentando acercarse, apretando contra él sus oscuras siluetas. —¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ocurre? —¡Diggory está muerto! —Tendrán que llevarlo a la enfermería —dijo Fudge en voz alta. —Está enfermo, está herido. Dumbledore, los padres de Diggory están aquí, en las gradas. —Yo llevaré a Harry, Dumbledore, yo lo llevaré. —No, yo preferiría... Amos Diggory viene corriendo, Dumbledore. Viene para acá. ¿No crees que tendrías que decirle antes de que vea...? —Quédate aquí, Harry. Había chicas que gritaban y lloraban histéricas. La escena vaciló ante los ojos de Harry. —Ya ha pasado, hijo. Vamos, te llevaré a la enfermería. —Dumbledore me dijo que me quedara —objetó Harry.
La cicatriz de la frente lo hacía sentirse a punto de vomitar. Las imágenes se le emborronaban aún más que antes. «Tienes que acostarte. Vamos, ven». Y alguien más alto y más fuerte que Harry empezó a llevarlo, tirando de él por entre la aterrorizada multitud. Harry oía chillidos y gritos ahogados mientras el hombre se abría camino por entre ellos, llevándolo al castillo. Cruzaron la explanada y dejaron atrás el lago con el barco de Durmstrang. Harry ya no oía más que la pesada respiración del hombre que lo ayudaba a caminar. «¿Qué ha ocurrido, Harry?», le preguntó el hombre al fin, ayudándolo a subir la pequeña escalinata de piedra. «Bum, bum, bum». Era Ojo Loco Moody. «La copa era un traslador», explicó, mientras atravesaban el vestíbulo. «Nos dejó en un cementerio y Voldemort estaba allí. Lord Voldemort». «Bum, bum, bum». Iban subiendo por la escalinata de mármol. ¿Que el señor tenebroso estaba allí? ¿Y qué ocurrió entonces? «Mató a Cedric. Lo mataron». ¿Y luego? Bum, bum, bum. Avanzaban por el corredor. «Con una poción recuperó su cuerpo». ¿El señor tenebroso ha recuperado su cuerpo? ¿Ha retornado? «Y llegaron los mortífagos y luego nos batimos». ¿Que te batiste con el señor tenebroso? «Me escapé. La varita hizo algo sorprendente. Vi a mis padres. Salieron de su varita». «Pasa, Harry. Aquí, siéntate. Ahora estarás bien. Bébete esto». Harry oyó que una llave hurgaba en la cerradura y se encontró una taza en las manos. «Bébetelo. Te sentirás mejor». «Vamos a ver, Harry. Quiero que me cuentes todo lo que ocurrió exactamente». Moody lo ayudó a tragar la bebida. Harry tosió por el ardor que la pimienta le dejó en la garganta. El despacho de Moody y el propio Moody aparecieron entonces mucho más claros a sus ojos. Estaba tan pálido como Fudge y tenía ambos ojos fijos, sin parpadear, en el rostro de Harry. «¿Ha retornado Voldemort, Harry? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo hizo?» «Cogió algo de la tumba de su padre, algo de Colausano y algo mío», dijo Harry. Su cabeza se aclaraba. La cicatriz ya no le dolía tanto. Veía con claridad el rostro de Moody, aunque el despacho estaba oscuro. Aún oía los gritos que llegaban del distante campo de Quidditch. «¿Qué fue lo que el señor tenebroso cogió de ti?», preguntó Moody. «Sangre», dijo Harry levantando el brazo. La manga de la túnica estaba rasgada por donde la había cortado Colagusano con la daga. Moody profirió un silbido largo y sutil. «¿Y los mortífagos? ¿Volvieron?» «Sí», contestó Harry. «Muchos». «¿Cómo los trató?», preguntó en voz baja. «¿Los perdonó?» Pero Harry acababa de recordar repentinamente. Tendría que habérselo dicho a Dumbledore. Tendría que haberlo hecho enseguida. «Hay un mortífago en Hogwarts. Hay un mortífago aquí. Fue el que puso mi nombre en el cáliz de fuego y se aseguró de que llegara al final del torneo». Harry trató de levantarse, pero Moody lo empujó contra el respaldo. «Ya sé quién es el mortífago», dijo en voz baja. «¿Karkaroff?», preguntó Harry alterado. «¿Dónde está? ¿Lo ha atrapado usted? ¿Lo han encerrado?» «¿Karkaroff?», repitió Moody riendo de forma extraña. «Karkaroff ha huido esta noche al notar que la marca tenebrosa le escocía en el brazo. Traicionó a demasiados fieles seguidores del señor tenebroso para querer volver a verlos. Pero dudo que vaya lejos. El señor tenebroso sabe cómo encontrar a sus enemigos». «¿Karkaroff se ha ido? ¿Ha escapado? Pero entonces, ¿no fue él el que puso mi nombre en el cáliz?» «No»,
dijo Moody despacio. No fue él, fui yo. Harry lo oyó, pero no lo creyó. No, usted no lo hizo, replicó. Usted no lo hizo. No pudo hacerlo. Te aseguro que sí, afirmó Moody, y su ojo mágico giró hasta fijarse en la puerta. Harry comprendió que se estaba asegurando de que no hubiera nadie al otro lado. Al mismo tiempo, Moody sacó la varita y apuntó a Harry con ella. Entonces, ¿los perdonó? ¿A los mortífagos que quedaron en libertad? ¿Los que se libraron de Azkaban? ¿Qué? Harry miró la varita con que Moody le apuntaba. Era una broma pesada, sin duda. Te he preguntado, repitió Moody en voz baja, si él perdonó a esa escoria que no se preocupó por buscarlo. Esos cobardes traidores que ni siquiera afrontaron Azkaban por él. Esos apestosos desleales e inútiles que tuvieron el suficiente valor para hacer el idiota en los mundiales de Quidditch, pero huyeron a la vista de la marca tenebrosa que yo hice aparecer en el cielo. ¿Qué usted? ¿Qué está diciendo? Ya te lo expliqué, Harry, ya te lo expliqué. Si hay algo que odio en este mundo, es a los mortífagos que han quedado en libertad. Le dieron la espalda a mi señor cuando más los necesitaba. Esperaba que los castigara, que los torturara. Dime que les ha hecho algo, Harry. La cara de Moody se iluminó de pronto con una sonrisa demente. Dime que reconoció que yo, solo yo le he permanecido leal y dispuesto a arriesgarlo todo para entregarle lo que él más deseaba. A ti. Usted no lo hizo. No puede ser. ¿Quién puso tu nombre en el cáliz de fuego en representación de un nuevo colegio? Yo. ¿Quién espantó a todo aquel que pudiera hacerte daño o impedirte ganar el torneo? Yo. ¿Quién animó a Hagrid a que te mostrara los dragones? Yo. ¿Quién te ayudó a ver la única forma de derrotar al dragón? Yo. El ojo mágico de Moody dejó de vigilar la puerta. Estaba fijo en Harry. Su boca torcida sonrió más malignamente que nunca. No fue fácil, Harry, guiarte por todas esas pruebas sin levantar sospechas. He necesitado toda mi astucia para que no se pudiera descubrir mi mano en tu éxito. Si lo hubieras conseguido todo demasiado fácilmente, Dumbledore habría sospechado. Lo importante era que llegaras al laberinto, a ser posible bien situado. Luego sabía que podría librarme de los otros campeones y despejarte el camino. Pero también tuve que enfrentarme a tu estupidez. La segunda prueba. Ahí fue cuando tuve más miedo de que fracasaras. Estaba muy atento a ti, Potter. Sabía que no habías descifrado el enigma del huevo, así que tenía que darte otra pista. «No fue usted», dijo Harry con voz ronca. «Fue Cedric el que me dio la pista». «¿Y quién le dijo a Cedric que lo abriera debajo del agua?» «Yo. Sabía que te pasaría la información. La gente decente es muy fácil de manipular, Potter. Estaba seguro de que Cedric querría devolverte el favor de haberle dicho lo de los dragones, y así fue. Pero incluso entonces, Potter, incluso entonces parecía muy probable que fracasaras. Yo no te quitaba el ojo de encima. Todas aquellas horas en la biblioteca. ¿No te diste cuenta de que el libro que necesitabas lo tenías en el dormitorio? Yo lo hice llegar hasta allí muy pronto. Se lo di a ese Longbottom. ¿No lo recuerdas? Las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades. Ese libro te habría explicado todo lo que necesitabas saber sobre las branquialgas. Suponía que le pedirías ayuda a todo el mundo. Longbottom te lo habría explicado al instante. Pero no lo hiciste. No lo hiciste. Tienes una vena de orgullo y autosuficiencia que podría haberlo arruinado todo. ¿Qué podía hacer? Pasarte información por medio de otra boca inocente. Me habías dicho en el baile de Navidad
que un elfo doméstico llamado Dobby te había hecho un regalo. Así que llamé a ese elfo a la sala de profesores para que recogiera una túnica para lavar y mantuve con la profesora McGonagall una conversación sobre los retenidos y sobre si Potter pensaría utilizar la branquialgas. Y tu amiguito el elfo se fue derecho al armario de Snape para proveerte. La varita de Moody seguía apuntando directamente al corazón de Harry. Por encima de su hombro, en el reflector de enemigos colgado en la pared, vio que se acercaban unas formas nebulosas. «Tardaste tanto en salir del lago, Potter, que creí que te habías ahogado. Pero, afortunadamente, Dumbledore tomó por nobleza tu estupidez y te dio muy buena nota. ¡Qué respiro! Por supuesto, en el laberinto tuviste menos problemas de lo que te correspondían», siguió. «Fue porque yo estaba rondando. Podía ver a través de los setos del exterior y te quité mediante maldiciones muchos obstáculos del camino. Aturdí a Flor de la Cour cuando pasó. Le eché a Cram la maldición Imperius para que eliminara a Diggory y te dejé el camino expedito hacia la copa». Harry miró a Moody. No comprendía cómo era posible que el amigo de Dumbledore, el famoso Auror, el que había atrapado a tantos mortífagos, no tenía sentido, ningún sentido. Las nebulosas formas del reflector de enemigos se iban definiendo. Por encima del hombro de Moody vio la silueta de 3 personas que se acercaban más y más. Pero Moody no las veía. Tenía su ojo mágico fijo en Harry. «El señor tenebroso no consiguió matarte, Potter, que era lo que quería», susurró Moody. «Imagínate cómo me recompensará cuando vea que lo he hecho por él. Yo te entregué. Tú eras lo que más necesitaba para poderse regenerar. Y luego te maté por él. Recibiré mayores honores que ningún otro mortífago. Me convertiré en su partidario predilecto, el más cercano que un hijo». El ojo normal de Moody estaba desorbitado por la emoción, y el mágico seguía fijo en Harry. La puerta había quedado cerrada con llave, y Harry sabía que jamás conseguiría alcanzar a tiempo su varita para poder salvarse. «El señor tenebroso y yo tenemos mucho en común», dijo Moody, que en aquel momento parecía completamente loco, erguido frente a Harry y dirigiéndole una sonrisa malévola. «Los dos, por ejemplo, tuvimos un padre muy decepcionante. Mucho. Los dos hemos sufrido la humillación de llevar el nombre paterno, Harry, y los dos gozamos del enorme placer de matar a nuestro padre para asegurar el ascenso imparable de la Orden Tenebrosa». «¡Usted está loco!», exclamó Harry sin poder contenerse. «¡Está completamente loco!». «¿Loco yo?», dijo Moody, alzando la voz de forma incontrolada. «Ya veremos quién es el que está loco, ahora que ha retornado el señor tenebroso y que yo estaré a su lado. Ha retornado, Harry Potter. Tú no pudiste con él, y yo podré contigo». Moody levantó la varita y abrió la boca. Harry metió la mano en la túnica. «¡Desmayus!». Hubo un rayo cegador de luz roja, y con gran estruendo echaron la puerta abajo. Moody cayó al suelo de espaldas. Harry, con los ojos aún fijos en el lugar en que se había encontrado la cara de Moody, vio a Albus Dumbledore, al profesor Snape y la profesora McGonagall mirándolo desde el reflector de enemigos. Apartó la mirada del reflector y los vio a los 3 en el hueco de la puerta. Delante, con la varita extendida, estaba Dumbledore. En aquel momento, Harry comprendió por primera vez por qué la gente decía que Dumbledore era el único mago al que Voldemort temía. La expresión de su rostro al observar el cuerpo inerte de Ojo Loco Moody era más temible de lo que Harry hubiera podido imaginar.
No había ni rastro de su benévola sonrisa, ni del guiño amable de sus ojos tras los cristales de las gafas. Solo había fría cólera en cada arruga de la cara. Irradiaba una fuerza similar a la de una hoguera. Entró en el despacho, puso un pie debajo del cuerpo caído de Moody y le dio la vuelta para verle la cara. Snape lo seguía, mirando el reflector de enemigos, en el que todavía resultaba visible su propia cara. Dirigió una mirada feroz al despacho. La profesora McGonagall fue directamente hasta Harry. «¡Vamos, Potter!», susurró. Tenía crispada la fina línea de los labios como si estuviera a punto de llorar. «Ven conmigo, a la enfermería». «No», dijo Dumbledore bruscamente. «Tendría que ir, Dumbledore. Míralo. Ya ha pasado bastante por esta noche». «Quiero que se quede, Minerva, porque tiene que comprender. La comprensión es el primer paso para la aceptación, y solo aceptando puede recuperarse. Tiene que saber quién lo ha lanzado a la terrible experiencia que ha padecido esta noche y por qué lo ha hecho». «Moody», dijo Harry. Seguía sin poder creerlo. «¿Cómo puede haber sido Moody?» «Este no es Alastor Moody», explicó Dumbledore en voz baja. «Tú no has visto nunca a Alastor Moody. El verdadero Moody no te habría apartado de mi vista después de lo ocurrido esta noche. En cuanto te cogió, lo comprendí y os seguí». Dumbledore se inclinó sobre el cuerpo desmayado de Moody y metió una mano en la túnica. Sacó la petaca y un llavero. Entonces se volvió hacia Snape y la profesora McGonagall. «Severus, por favor, ve a buscar la poción de la verdad más fuerte que tengas, y luego baja a las cocinas y trae a una elfina doméstica que se llama Winky. Minerva, sé tan amable de ir a la cabaña de Hagrid, donde encontrarás un perro grande y negro sentado en la huerta de las calabazas. Lleva al perro a mi despacho. Dile que no tardaré en ir, y luego vuelve aquí». Si Snape o McGonagall encontraron extrañas aquellas instrucciones, lo disimularon, porque tanto uno como otra se volvieron de inmediato y salieron del despacho. Dumbledore fue hasta el baúl de las 7 cerraduras, metió la primera llave en la cerradura correspondiente y lo abrió. Contenía una gran cantidad de libros de encantamientos. Dumbledore cerró el baúl, introdujo la segunda llave en la segunda cerradura y volvió a abrirlo. Los libros habían desaparecido, y lo que contenía el baúl era un gran surtido de chivatoscopios rotos, algunos pergaminos y plumas, y lo que parecía una capa invisible que en aquel momento era de color plateado. Harry observó, pasmado, cómo Dumbledore metía la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta llaves en sus respectivas cerraduras y volvía a abrir el baúl para revelar en cada ocasión diferentes contenidos. Luego introdujo la 7ª llave, levantó la tapa y Harry soltó un grito de sorpresa. Había una especie de pozo, una cámara subterránea en cuyo suelo, a unos 3 metros de profundidad, se hallaba el verdadero ojo loco Moody, según parecía profundamente dormido, flaco y desnutrido. Le faltaba la pata de palo. La cuenca que albergaba su ojo mágico estaba vacía bajo el párpado, y en su pelo entrecano había muchas zonas ralas. Atónito, Harry pasó la vista del Moody que dormía en el baúl al Moody inconsciente que yacía en el suelo del despacho. Dumbledore se metió en el baúl, se descolgó y cayó suavemente junto al Moody dormido. Se inclinó sobre él. «Está desmayado, controlado por la maldición Imperius, y se encuentra muy débil», dijo. Naturalmente, necesitaba conservarlo vivo. «Harry, échame la capa del impostor. Alastor está helado. Tendrá que verlo la señora Pomfrey, pero creo que no se halla en peligro inminente». Harry hizo lo que le pedía. Dumbledore cubrió a Moody con la capa, asegurándose de que lo tapaba bien, y volvió a salir del baúl. Luego cogió la petaca que estaba sobre el escritorio, desenroscó el tapón
y la puso boca abajo. Un líquido espeso y pegajoso salpicó al caer al suelo. «Poción multijugos, Harry», explicó Dumbledore. «Ya ves que es simple y brillante, porque Moody jamás bebe si no es de la petaca, todo el mundo lo sabe. Por supuesto, el impostor necesitaba tener a mano al verdadero Moody para poder seguir elaborando la poción. Mira el pelo». Dumbledore observó al Moody del baúl. «El impostor se lo ha estado cortando todo el año. ¿Ves dónde le falta? Pero me imagino que con la emoción de la noche, nuestro falso Moody podría haber olvidado tomarla con la frecuencia necesaria. A la hora, cada hora. Ya veremos». Dumbledore apartó la silla del escritorio y se sentó en ella, con los ojos fijos en el Moody inconsciente tendido en el suelo. Harry también lo miraba. Pasaron en silencio unos minutos. Luego, ante los propios ojos de Harry, la cara del hombre del suelo comenzó a cambiar. Se borraron las cicatrices, la piel se le alisó, la nariz quedó completa y se achicó. La larga mata de pelo entrecano pareció hundirse en el cuero cabelludo y volverse de color paja. De pronto, con un golpe sordo, se desprendió la pata de palo por el crecimiento de una pierna de carne. Al segundo siguiente, el ojo mágico saltó de la cara reemplazado por un ojo natural y rodó por el suelo, girando en todas direcciones. Harry vio tendido ante él a un hombre de piel clara, algo picoso, con una mata de pelo rubio. Supo quién era. Lo había visto en el pensadero de Dumbledore, intentando convencer de su inocencia al señor Crouch mientras se lo llevaba una escolta de dementores. Pero ya tenía arrugas en el contorno de los ojos y parecía mucho mayor. Se oyeron pasos apresurados en el corredor. Snape volvía llevando a Winky. La profesora McGonagall iba justo detrás. «¡Crouch!», exclamó Snape, deteniéndose en seco en el hueco de la puerta. «¡Barty Crouch!». «¡Cielo santo!», dijo la profesora McGonagall, parándose y observando al hombre que yacía en el suelo. A los pies de Snape, sucia, desaliñada, Winky también lo miraba. Abrió completamente la boca para dejar escapar un grito que les horadó los oídos. «¡Amo Barty! ¡Amo Barty! ¿Qué está haciendo usted aquí?». Se lanzó al pecho del joven. «¡Usted lo ha matado! ¡Usted lo ha matado! ¡Ha matado al hijo del amo!». «Solo está desmayado, Winky», explicó Dumbledore. «Hazte a un lado, por favor. ¿Has traído la poción, Severus?». Snape le entregó a Dumbledore un frasquito de cristal que contenía un líquido totalmente incoloro. El suero de la verdad con el que había amenazado en clase a Harry. Dumbledore se levantó, se inclinó sobre Crouch y lo colocó sentado contra la pared, justo debajo del reflector de enemigos en el que seguían viéndose con claridad las imágenes de Dumbledore, Snape y McGonagall. Winky seguía de rodillas, temblando, con las manos en la cara. Dumbledore le abrió al hombre la boca y echó dentro 3 gotas. Luego le apuntó al pecho con la varita y ordenó: «¡Enervate!». El hijo de Crouch abrió los ojos. Tenía la cara laxa y la mirada perdida. Dumbledore se arrodilló ante él, de forma que sus rostros quedaron a la misma altura. «¿Me oye?», le preguntó Dumbledore en voz baja. El hombre parpadeó. «Sí», respondió. «Me gustaría que nos explicara», dijo Dumbledore con suavidad, «¿cómo ha llegado usted aquí? ¿Cómo se escapó de Azkaban?». Crouch tomó aliento y comenzó a hablar con una voz apagada y carente de expresión. «Mi madre me salvó. Sabía que se estaba muriendo y persuadió a mi padre para que me liberara como último favor hacia ella. Él la quería como nunca me quiso a mí, así que accedió. Fueron a visitarme.
Me dieron un bebedizo de poción multijugos que contenía un cabello de mi madre, y ella tomó la misma poción con un cabello mío. Cada uno adquirió la apariencia del otro. Winky movía hacia los lados la cabeza, temblorosa. «No digan más, amo Martin, no digan más, o meterá a su padre en un lío». Pero Cruch volvió a tomar aliento y prosiguió en el mismo tono de voz. Los dementores son ciegos, solo percibieron que habían entrado en Azkaban una persona sana y otra moribunda, y luego que una moribunda y otra sana salían. Mi padre me sacó con la apariencia de mi madre por si había prisioneros mirando por las rejas. Mi madre murió en Azkaban poco después. Hasta el final tuvo cuidado de seguir bebiendo poción multijugos. Fue enterrada con mi nombre y mi apariencia. Todos creyeron que era yo. Parpadeó. ¿Y qué hizo su padre con usted cuando lo tuvo en casa? Representó la muerte de mi madre. Fue un funeral sencillo, privado. La tumba está vacía. Nuestra elfina doméstica me cuidó hasta que sané. Luego mi padre tuvo que ocultarme y controlarme. Usó una buena cantidad de encantamientos para mantenerme sometido. Cuando recobré las fuerzas, solo pensé en encontrar otra vez a mi señor y volver a su servicio. ¿Qué hizo su padre para someterlo? Quiso saber Dumbledore. Utilizó la maldición Imperius. Estuve bajo su control. Me obligó a llevar día y noche una capa invisible. Nuestra elfina doméstica siempre estaba conmigo. Era mi guardiana y protectora. Me compadecía. Persuadió a mi padre para que me hiciera de vez en cuando algún regalo, premios por mi buen comportamiento. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty!, dijo Winky por entre las manos, sollozando. No debería decir más o tendremos problemas. ¿No descubrió nadie que usted seguía vivo?, preguntó Dumbledore. ¿No lo supo nadie aparte de su padre y la elfina? Sí. Una bruja del departamento de mi padre, Bertha Jorkins, llegó a casa con unos papeles para que mi padre los firmara. Mi padre no estaba en aquel momento, así que Winky la hizo pasar y volvió a la cocina, donde me encontraba yo. Pero Bertha Jorkins nos oyó hablar y escuchó a escondidas. Entendió lo suficiente para comprender quién se escondía bajo la capa invisible. Cuando mi padre volvió a casa, ella se la enfrentó. Para que olvidara lo que había averiguado, le tuvo que echar un encantamiento desmemorizante muy fuerte, demasiado fuerte. Según mi padre, le dañó la memoria para siempre. ¿Quién le mandó meter las narices en los asuntos de mi amo?, sollozó Winky. ¿Por qué no los dejó en paz? Hábleme de los mundiales de Quidditch, pidió Dumbledore. Winky convenció a mi padre de que me llevara. Necesitó meses para persuadirlo. Hacía años que yo no salía de casa. Había sido un forofo de Quidditch. Déjelo ir, le rogaba ella. Puede ir con su capa invisible. Podrá ver el partido y le dará el aire por una vez. Le dijo que era lo que hubiera querido mi madre. Le dijo que ella había muerto para darme la libertad, que no me había salvado para darme una vida de preso. Al final accedió. Fue cuidadosamente planeado. Mi padre nos condujo a Winky y a mí a la tribuna principal bastante temprano. Winky diría que le estaba guardando un asiento a mi padre. Yo me sentaría en él, invisible. Tendríamos que salir cuando todo el mundo hubiera abandonado la tribuna principal. Todo el mundo creería que Winky se encontraba sola. Pero Winky no sabía que yo recuperaba fuerzas. Empezaba a luchar contra la maldición Imperius de mi padre. Había momentos en que me libraba de ella casi por completo. Aquel fue uno de esos momentos. Era como si despertara de un profundo sueño. Me encontré rodeado de gente en medio del partido y vi delante de mí una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. No me habían dejado tocar una varita desde antes de Azkaban. La robé. Winky no se enteró. Tiene terror a las alturas y se había tapado la cara. —¡Amo Barty, es usted muy malo!
le reprochó Winky. Las lágrimas se le escurrían entre los dedos. «O sea, que usted cogió la varita», dijo Dumbledore. «¿Qué hizo con ella?» Volvimos a la tienda. Luego los oímos a los mortífagos, los que no habían estado nunca en Azkaban, los que nunca habían sufrido por mi señor, los que le dieron la espalda, los que no fueron esclavizados como yo, los que estaban libres para buscarlo pero no lo hacían, los que se conformaban con divertirse a costa de los muggles. Me despertaron sus voces. Hacía años que no tenía la mente tan despejada como en aquel momento y me sentía furioso. Con la varita en mi poder quise castigarlos por su deslealtad. Mi padre había salido de la tienda para ir a defender a los muggles y a Winky le daba miedo verme tan furioso, así que ella usó sus propias dotes mágicas para atarme a ella. Me sacó de la tienda y me llevó al bosque, lejos de los mortífagos. Traté de hacerla volver, porque quería regresar al campamento. Quería enseñarles a los mortífagos lo que significaba la lealtad al Señor Tenebroso y castigarlos por no haberla observado. Con la varita que había robado proyecté en el aire la marca tenebrosa. Llegaron los magos del ministerio, lanzando por todas partes sus encantamientos aturdidores. Uno de esos encantamientos se coló por entre los árboles hasta donde nos encontrábamos Winky y yo. Quedamos los dos desmayados y con las ataduras rotas por el rayo del encantamiento. Cuando descubrieron a Winky, mi padre comprendió que yo tenía que estar cerca. Me buscó entre los arbustos donde la habían encontrado a ella y me halló echado en el suelo. Esperó a que se fueran los demás funcionarios, me volvió a lanzar la maldición Imperius y me llevó de vuelta a casa. A Winky la despidió porque no había impedido que yo robara la varita y casi me deja también escapar. Winky exhaló un lamento de desesperación. Quedamos solos en la casa mi padre y yo. Y entonces... La cabeza de Crouch dio un giro y una mueca demente apareció en su rostro. Mi señor vino a buscarme. Llegó a casa una noche bastante tarde, en brazos de su vasallo con la gusana. Había averiguado que yo seguía vivo. Había apresado en Albania a Bertha Jorkins, la había torturado y le había extraído mucha información. Ella le habló del torneo de los 3 magos y de que Moody, el viejo Auror, iba a impartir clase en Hogwarts. Luego la torturó hasta romper el encantamiento desmemorizante que mi padre le había echado, y ella le contó que yo me había escapado de Azkaban y que mi padre me tenía preso para impedir que fuera a buscar a mi señor, y de esa forma supo que yo seguía siéndole fiel, quizá más fiel que ningún otro. Mi señor trazó un plan basado en la información que Bertha le había dado. Me necesitaba. Llegó a casa cerca de medianoche. Mi padre abrió la puerta. Una sonrisa se extendió por el rostro de Crouch, como si recordara el momento más agradable de su vida. A través de los dedos de Winky podían verse sus ojos desorbitados. Estaba demasiado asustada para hablar. Fue muy rápido. Mi señor le echó a mi padre la maldición Imperius. A partir de ese momento fue muy padre el preso, el controlado. Mi señor lo obligó a ir al trabajo como de costumbre y a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Y yo quedé liberado, desperté, volví a ser yo mismo, vivo como no lo había estado desde hacía años. ¿Qué fue lo que Lord Voldemort le pidió que hiciera? Me preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo por él. Lo estaba. Ese era mi sueño, mi suprema ambición, servirle, probarme ante él. Me dijo que necesitaba situar en Hogwarts a un vasallo leal, un vasallo que hiciera pasar a Harry Potter todas las pruebas del torneo de los 3 magos sin que se notara, un vasallo que no lo perdiera de vista, que se asegurara de que conseguía la copa, que convirtiera aquella copa en un traslador y capaz de llevar ante él a la primera persona que lo tocara. Pero antes...
Necesitaba al Astor Moody, dijo Albus Dumbledore. Le resplandecían los ojos azules, aunque la voz seguía impasible. Lo hicimos entre Colagusano y yo. De antemano habíamos preparado la poción multijugos. Fuimos a la casa. Moody se resistió. Provocó un verdadero tumulto. Justo a tiempo conseguimos reducirlo, así que lo metimos en un compartimento de su propio baúl mágico. Le arrancamos unos pelos y los echamos a la poción. Al beberla me convertí en su doble. Le cogí la pata de palo y el ojo, y ya estaba listo para vérmelas con Arthur Weasley, que llegó para arreglarlo todo con los muggles que habían oído el altercado. Cambié de sitio los contenedores de la basura y le dije a Weasley que había oído intrusos en el patio, andando entre los contenedores. Luego guardé la ropa y los detectores de tenebrismo de Moody, los metí con él en el baúl y me vine a Hogwarts. Lo mantuve vivo y bajo la maldición Imperius, porque quería poder hacerle preguntas para averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres, con la intención de engañar incluso a Dumbledore. Además, necesitaba su pelo para la poción multijugos. Los demás ingredientes eran fáciles. La piel de serpiente arbórea africana la robé de las mazmorras. Cuando el profesor de pociones me encontró en su despacho, dije que tenía órdenes de registrarlo. —¿Y qué hizo Colagusano después de que atacaron ustedes a Moody? —preguntó Dumbledore. Se volvió para seguir cuidando a mi señor en mi casa y vigilando a mi padre. —Pero su padre escapó —observó Dumbledore. —Sí. Después de algún tiempo empezó a resistirse a la maldición Imperius tal como había hecho yo. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que ocurría. Mi señor pensó que ya no era seguro dejar que mi padre saliera de casa, así que lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, Colagusano fue un poco negligente y no lo vigiló bien, de forma que mi padre pudo escapar. Mi señor adivinó que se dirigiría a Hogwarts. Efectivamente, el propósito de mi padre era contárselo todo a Dumbledore, confesar. Venía dispuesto a admitir que me había sacado de Azkaban. Mi señor me envió noticia de la fuga de mi padre. Me dijo que lo detuviera costara lo que costara. Yo esperé atento. Utilicé el mapa que le había pedido a Harry Potter, el mapa que había estado a punto de echarlo todo a perder. —¿Mapa? —preguntó rápidamente Dumbledore. —¿Qué mapa es ese? —El mapa de Hogwarts de Potter. Potter me vio en él, una noche, robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de Snape. Como tengo el mismo nombre que mi padre, pensó que se trataba de él. Le dije que mi padre odiaba a los magos tenebrosos, y Potter creyó que iba tras Snape. Esa noche le pedí a Potter su mapa. Durante una semana esperé a que mi padre llegara a Hogwarts. Al fin, una noche, el mapa me lo mostró entrando en los terrenos del castillo. Me puse la capa invisible y bajé a su encuentro. Iba por el borde del bosque. Entonces llegaron Potter y Cram. Aguardé. No podía hacerle daño a Potter porque mi señor lo necesitaba, pero cuando fue a buscar a Dumbledore aproveché para aturdir a Cram y maté a mi padre. ¡No! Gimió Winky. ¡Amo Barty! ¿Qué está diciendo? Usted mató a su padre, dijo Dumbledore en el mismo tono suave. ¿Qué hizo con el cuerpo? Lo llevé al bosque y lo cubrí con la capa invisible. Llevaba conmigo el mapa. Vi en él a Potter entrar corriendo en el castillo y tropezarse con Snape, y luego a Dumbledore con ellos. Entonces Potter sacó del castillo a Dumbledore. Yo volví a salir del bosque, di un rodeo y fui a su encuentro como si llegara del castillo. Le dije a Dumbledore que Snape me había indicado a dónde iban. Dumbledore me pidió que fuera en busca de mi padre, así que volví junto a su cadáver, miré el mapa, y cuando todo el mundo se hubo ido lo transformé en un hueso, y lo enterré cubierto con la capa invisible en el trozo de tierra recién cavada delante de la cabaña de Hagrid. Entonces se hizo un silencio total
salvo por los continuos sollozos de Winky. Luego dijo Dumbledore: «¿Y esta noche?» «Me ofrecí a llevar la copa del torneo al laberinto antes de la cena», musitó Barty Crouch. «La transformé en un traslador. El plan de mi señor ha funcionado. Ha recobrado sus antiguos poderes y me cubrirá de más honores de los que pueda soñar un mago». La sonrisa demente volvió a transformar sus rasgos y la cabeza cayó inerte sobre un hombro mientras Winky sollozaba y se lamentaba a su lado.